Hola mis queridos amigos, Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Es una bendición nuevamente poder compartir este video y compartir la palabra de Dios nuevamente con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estudiar un importante tema en el cual vamos a estudiar a través de la palabra de Dios. Muchas personas no creen que existe un ser el cual todos los conocemos como el nombre de Satanás, Diablo, Lucifer. No sé cómo lo hayas escuchado tú, pero muchas personas no creen respecto a que hay un ser como ah, el que todos hemos escuchado, que realmente podemos especular, pero la palabra de Dios nos muestra claramente de que este ser existe, de que este ser ah, am, vivió, vive y vivirá hasta el tiempo en que Dios se lo va a permitir. Antes de abrir la palabra de Dios, antes de estudiar la palabra de Dios, yo te quiero invitar a que hagamos una palabra de oración en la cual podamos pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos pueda guiar y nos pueda ir llevando a través de la palabra de Dios y poder analizar este tema importantísimo para nuestra vida espiritual. Bendito Señor, al abrir tu palabra, Señor, vamos a estudiar un tema muy interesante en el cual podemos, Señor, descubrir enseñanzas que nos pueden ayudar a acercarnos más a ti y acercarnos a crecer, a tomar decisiones de las cuales puedan ayudarnos a alcanzar la vida eterna. Rogamos tu bendición, que nos acompañes, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos guarde y nos bendiga. En Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar con un versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7. Dice, y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En este versículo vemos que Satanás fue echado del cielo, él y sus ángeles, que fueron la tercera parte, que dice aquí, la tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrojadas con él. Pero en este versículo ni en Apocalipsis encontramos información respecto a este ser. Pero la palabra de Dios, hay dos pasajes bíblicos donde nos da bastante información respecto a este ser, donde vamos a ir estudiando y vamos a ir analizando de cómo era este ser y por qué fue echado del cielo. La razón por la cual fue echado del cielo nos lo dice Ezequiel capítulo 28 versículo 12. Escucha lo que dice Ezequiel capítulo 28 versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Nota algo importante. Dios le está hablando al rey de Tiro, pero indirectamente le está hablando a Satanás. ¿Cómo es que nosotros sabemos que le está hablando a Satanás y no está hablando al rey de Tiro? Porque varias características que vamos a ver en estos pasajes nos muestran claramente que no era un ser terrenal, sino era otro ser que no pertenecía a este planeta.
La primera cosa que dice en el versículo 12 respecto a este ser, dice que era perfecto y también dice que estaba lleno de sabiduría. Isaías capítulo 14 y el versículo 12 dice que el nombre de este ser era Lucifer, que significa lucero de la mañana. Mira lo que dice capítulo 14 y versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Escucha, su nombre significa, su nombre original, cuando Dios creó a este ser, Dios le puso por nombre Lucifer, que significa lucero de la mañana o portador de luz. Este ser era un ser glorioso porque dice que que era perfecto y que era lleno de sabiduría. No es como nos han contado, como nos lo han hecho ver en esta tierra. Un ser con cuernos, con cola y con un trinche. No, la palabra de Dios pinta a este ser completamente diferente como muchas personas creen que es. Realmente dice que era hermoso y era perfecto en sabiduría. Por eso Dios le llamó Lucifer, que era el portador de luz o lucero de la mañana. En el versículo 13 de Ezequiel 28 nos dice algo bien importante. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y escucha lo que dice: toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, crisolio, el unice, el berilio, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro. Y escucha lo que sigue diciendo este versículo, porque es sumamente importante. Los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron apercibidas para ti en el día de tu creación. Dios creó a este ser y dice que Dios, al crearlo, dice que los tambores y las flautas estaban apercibidos para él en el día de su creación. Por eso es que nosotros reconocemos a través de estos versículos que Satanás tenía que ver mucho en lo que era la música celestial. Prácticamente era él el director de los coros celestiales. Era un ser no solamente glorioso, era un ser sabio, sino que también era un músico ante el trono de Dios, ante los coros celestiales. Él tenía mucho conocimiento de lo que es la música. Por eso es que nosotros reconocemos que en nuestro mundo mucha de la música ha sido inspirada por este ser, con un solo propósito, con un deseo de apartar de la verdadera adoración a los hijos de Dios y llevarlos a otro tipo de adoración que no concuerda con la voluntad de Dios. Por eso es que vemos tantos ritmos que incitan a las concupiscencias y a los malos deseos que realmente llevan a las personas a hacer y a pensar cosas indecorosas e inmorales. Por eso es que nosotros vemos en nuestra época ritmos como el reggaetón, como el rock, heavy metal, como estos tipos de ritmos que realmente son inspirados no por mentes que son celestiales, sino inspirados por este ser, porque está tratando de llevar a la gente a que se mueva por las emociones, por las pasiones que existen en nosotros, antes de que
de dejarse llevar por la razón. Así es que tenemos que tener mucho cuidado respecto al tipo de música que nosotros estamos utilizando para nosotros llevar la adoración a nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado y oremos con todo nuestro corazón y pedir la sabiduría de Dios para que la ofrenda que nosotros llevamos a los pies del Señor sea de su agrado y que no sea motivada o que no sea inspirada por otro ser. El versículo 13 sigue diciendo, en el día de tu creación, está enfatizando de que este ser no era eterno, sino que fue creado, porque el versículo 15 también dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que tú fuiste creado. Por lo tanto, hemos visto a través de estos versículos que este ser no solamente era lleno de sabiduría, era perfecto, era un ser que conocía mucho de la música, sino que también fue creado. Era un ángel que fue creado. Y déjame decirte, la pregunta que surge aquí, ¿quién fue el que creó a este ser? Este ser majestuoso, este ser glorioso, ¿quién fue el que creó a este ser? Y si vamos al Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos dice claramente en Primera de Juan, en el libro de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice, en el principio Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Por lo tanto, vemos que aquí está hablando acerca de Jesús y dice que Él creó todas las cosas. Colosenses nos lleva un poquito más allá acerca de este tema y nos dice claramente, mira lo que dice, que Jesús creó a todos los ángeles. Escucha, allí dice, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas. Fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, que están en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Dice claramente que por Él, por Jesús, fueron creados tronos, dominios y principados. Aquí es donde entra la creación de los ángeles, los seres celestiales. Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que fue el que creó todos estos seres celestiales. Entonces la pregunta queda resuelta. Si Jesús creó a todos los seres, creó todo lo que es creado, ¿quién creó a este ser? Claramente vemos de que Cristo Jesús fue el que creó a este ser. Ezequiel capítulo 28 en el versículo dice, en el 13 dice otra cosa sumamente importante. Dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí vemos dónde estaba el huerto del Edén. ¿Estaba en el cielo o estaba en la tierra? Ahora sabemos que la serpiente estaba en el jardín, en la tierra. Cuando vemos Génesis capítulo 3, dice, pero sabemos hasta ese punto que Satanás ya había pecado. Cuando vino a engañar a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Satanás se había rebelado ya en contra de Dios. Ya había sido echado del cielo.
Y cuando viene a tentar y a hacer caer a Adán y a Eva en pecado, él ya había pecado. Pero escucha, aquí en Ezequiel capítulo 13, mira lo que dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, el unice, el berilio, el zafiro, el carbunclo, la esmeralda y el oro. Vemos que cuando Dios creó a este ser, dice que su vestido que Dios le puso estaba llena de piedras preciosas como el carbunclo, el zafiro, el berilio, la esmeralda, la perla. Todo estaba aquí, ah, estaba siendo usado para vestir a este ser que Dios recién había creado, a Lucifer, al lucero de la mañana. Ahora, uh, en el Edén que está hablando este versículo era en el cielo antes de que Él se revelara. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? ¿Cómo sabemos de que este versículo, el versículo 13, está hablando no del Edén terrenal cuando Dios había creado a Adán y a Eva, sino del Edén que está en el cielo? Hay varios versículos que nosotros vamos a hablar, como Génesis capítulo 2 y versículo 9. Miren lo que dice. Dice que el jardín del Edén, en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Cuando ellos cayeron en pecados, Adán y Eva, por el engaño de Satanás, Dios manda un ángel con una espada desvainada o fuera de la funda, cuidando y protegiendo al árbol de la vida para que Adán y Eva no comieran del árbol de la vida y vivieran permanente. Así es que el árbol de la vida se encontraba en el Edén terrenal cuando Dios había creado a Adán y a Eva. Pero en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 2 dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Escucha, Apocalipsis ya nos muestra al árbol que se encontraba en el Edén terrenal, pero ahora lo está viendo San Juan en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Si el árbol estaba en el huerto de la tierra cuando pecaron, pero ahora está en el cielo, en la nueva Jerusalén, significa que estaba antes en el cielo, antes de que Dios lo pusiera en la tierra, en el Edén. Otra prueba importante la encontramos en Salmos. Salmos capítulo 48 y versículo 1 y versículo 2. Grande es Jehová, dice, y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. Y escucha lo que dice en este versículo: en el monte de su santuario, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Vemos que la ciudad de Dios está a los lados del norte, que era donde él, Lucifer, Satanás, quería poner el trono cuando él se rebeló. ¿Cómo lo sabemos? Porque Ezequiel nos dice, Isaías capítulo 14 y versículo 12 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testamento me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
Este era el propósito y el deseo de su corazón, de este ser. Dice que él deseaba poner su trono en donde, dice, en el monte del testimonio, a los lados del norte, que es lo que dice Salmos 48, que es donde está el santuario de Dios, donde está la gran ciudad, el gran rey. Por lo tanto, nos muestra claramente que esta ciudad donde donde vivía este ser, era en el cielo, era en el Edén celestial. Allá era donde fue creado y donde él se rebeló en contra de Dios. Por eso es que nosotros sabemos que este ser se rebeló en el cielo antes de que la creación fuera hecha en esta tierra. Pero escucha, este es el propósito de el orgullo que Satanás tenía. Dice, seré semejante, dice, en las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El propósito de este ser era ser semejante al Altísimo. Y no es nada malo con desear ser igual a Dios. Pero cuando nosotros deseamos ser igual a Dios y deseamos ser en carácter, en su forma de ser, como Él era, realmente es importante y es algo que Dios le agrada, que nosotros seamos como Cristo Jesús, en su carácter, en su amor, en su bondad, en todo lo que Él hacía. Es el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. Por eso es que el Espíritu de Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, le aceptamos de todo corazón, el Espíritu Santo entra en nosotros, llena nuestro corazón, hace una transformación completa en nuestro ser. Y esa naturaleza pecaminosa que nos llevaba a vivir de una manera desordenada, el Espíritu de Dios la transforma y empieza a vivir el ser una nueva vida, como Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos dice, una nueva vida en Cristo. Empiezas a vivir y a dar frutos como Dios quiere que vivas. Este es el milagro más grande que Dios hace en la vida del ser humano, que se entrega a Cristo Jesús, que entregas toda su voluntad. Pero este ser no quería hacer esto. Él deseaba la posición de Dios, deseaba tener el trono que Dios tenía y deseaba que le adoraran todos los ángeles a él. Incluso si tú analizas Apocalipsis capítulo, todo lo que es Apocalipsis, como el capítulo 13, que es completamente donde se revela claramente que él pone la marca y utiliza la bestia para que sean adorados, tanto la bestia como él, siempre ha deseado la adoración que le pertenece a Dios. Incluso la última batalla que tendrá con el pueblo de Dios será respecto a la adoración de Dios. Este ser deseaba tener esta posición, deseaba ser igual que Dios, deseaba que todos los ángeles le adoraran. Dice este versículo, dice, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio. ¿Qué significan las estrellas de Dios? Tenemos que dejar que la Biblia se explique con ella misma. Si nosotros vamos a otros textos bíblicos, la misma Biblia nos va a ir explicando los misterios que nosotros muchas veces no podemos comprender. Pero si el Señor nos está iluminando, si el Señor nos ayuda a entenderla, el Señor va a permitir que nosotros veamos. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas
que muchas veces nosotros ni tan siquiera hay en la mente que podemos comprender. Pero Dios lo puede hacer en nosotros. Y mira, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 4 y 5 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Dice, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Quién estrellas fue las que fueron arrastradas por este dragón que nosotros vemos en el versículo 9 de Apocalipsis 12, que es la serpiente antigua, diablo y Satanás? Esto significa que fueron todos los ángeles que decidieron tomar a Satanás como su Señor, que le entregaron su voluntad a él y decidieron servirle a él. En el cielo tuvo que tomarse una decisión dentro de todos los ángeles, una decisión sumamente importante que tenían que tomar cada uno de los ángeles. ¿A qué Señor querían servir? Por un lado estaba Dios, y por el otro lado estaba este ser, Lucifer, que había sido creado, pero que se había rebelado en contra de Dios. Dios les ofrecía amor, bondad, pero tenían que someterse a su voluntad y a sus leyes. Satanás ofrecía un mundo donde podían vivir conforme, regirse conforme a su conciencia. Eso es lo que nos enseña y lo que nos muestra este mundo. Hermano, cuando nosotros hablamos de Dios, cuando nosotros hablamos de sus mandamientos, cuando nosotros queremos decir que hay un Dios que entregó todo por nosotros, que estuvo dispuesto a entregar su propia vida para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna, pero que ese Dios que nos ama y que entregó su vida y que nos da la vida por gracia, a Él, a ese Dios que nos ama, nosotros le servimos por amor a esa salvación y a ese sacrificio que hizo. Nosotros le servimos a ese Dios cumpliendo su voluntad y sus mandamientos. Pero mucha de la gente no le gusta ni le agrada esto. Prefieren vivir conforme a su conciencia. No les gusta que nadie les diga lo que tienen que hacer. No les gusta que someterse a otras personas, sino vivir como ellos quieren vivir. Por eso estamos en este mundo exactamente viendo las consecuencias que estamos mirando, porque realmente la gente no se quiere someter a la voluntad de Dios, a pesar de que sabemos de que es un Dios amoroso y que cada uno de los mandamientos y de su voluntad que tiene hacia nosotros es para nuestro bien. A pesar de eso, nosotros no nos queremos someter. Esto era lo que ofrecía y déjame decirte, convenció a la tercera parte de ángeles. La tercera parte de ángeles. Pero es una bendición saber de que en cada uno ángel malo hay dos ángeles buenos. Y que si nosotros tomamos la decisión de estar y servir a nuestro Dios, esos ángeles estarán con nosotros. Habrá un ángel malvado luchando para hacernos la vida imposible, pero habrá dos
que estarán a nuestro lado luchando para que nosotros podamos seguir siendo fieles. Esta es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros que aceptamos vivir de acuerdo a su voluntad y aceptarlo como nuestro Señor y servirle. Dice el versículo 14, tú querubín cubridor, tú querubín grande cubridor. Cuando nosotros vemos aquí querubín cubridor, estamos descubriendo que un querubín, que este ser era un querubín, pero la pregunta, ¿qué era o qué es un querubín cubridor? Para que nosotros podamos entender esto, tenemos que ir al santuario en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, en el santuario, nosotros podemos descubrir esto. ¿Quién era un querubín y qué hacía este querubín? Éxodo capítulo 25 y versículo 18 nos dice, y harán 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los cabos de la cubierta. Dice en el versículo 19 y 20, harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus 2 extremidades. Y los querubines extenderán por encima, escucha lo que dice, por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta. Y los querubines en el versículo 21 extenderán por encima las alas, escucha, cubriendo con sus alas la cubierta, sus caras, la una enfrente de la otra, pero mirando hacia la cubierta, las caras de los 2 querubines. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre la cubierta. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Mira, escucha lo que le está diciendo Dios aquí a Moisés. Dice que tenía que construir un arca. Era prácticamente una caja. En esta arca dice que le iba a poner una cubierta, y esa cubierta se llamaba propiciatorio. Y dice que en esa cubierta, dice que iba a poner 2 ángeles querubines, uno al extremo y el otro al otro extremo. Y dice que con sus alas estarían cubriendo el arca o el propiciatorio o la cubierta. Y dice que sus rostros iban a estar fijándose el uno al otro, pero con el rostro hacia abajo, viendo hacia la cubierta o hacia el propiciatorio. Y dice que en medio de esos 2 querubines, allí se iba a manifestar Dios para hablar con Moisés, para decirle todo lo que Moisés tenía que decirle al pueblo de Israel. En este cuadro que nosotros tenemos aquí, vemos realmente que el querubín era una posición sumamente importante porque era uno de los ángeles que estaban al lado de Dios. Uno de los ángeles que estaban tan cerca de Dios, hermano querido, que realmente su posición realmente era muy grande. Por lo tanto, cuando vemos de que este ser era un querubín protector, realmente vemos que su posición era de un ser que estaba muy cerca de Dios, muy cerca de Dios. Por lo tanto, cuando este ser se reveló, prácticamente Dios tuvo que actuar y hacer
algo que realmente le tuvo que doler a Dios. Una pregunta o algo muy importante que nosotros vemos en este versículo de Génesis, de Deuteronomio, perdón, de Éxodo, capítulo, ah, capítulo 25 y el versículo 21, dice que Dios le iba a dar algo a Moisés y dice que era el testimonio. Dice que es el testimonio porque ese testimonio lo iba a poner dentro del arca. La pregunta, ¿qué significa ese testimonio que tenía que poner Moisés dentro del arca? Deuteronomio nos lo dice claramente en el capítulo 10, en el versículo 1 y 2. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mi monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. El contexto de estos versículos, podemos ir a Deuteronomio capítulo 10. Moisés había subido al monte y había estado con Dios 40 días, hermanos. Con Dios. Dios había escrito en las 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. Pero cuando estaba arriba con Dios, dice que el pueblo se rebeló y empezó a adorar a otro Dios. Moisés bajó y cuando vio al pueblo que estaba haciendo esta idolatría, esta abominación ante los ojos de Dios, dice que le dio bastante coraje y dice que arrojó las piedras donde Dios había escrito con su propio dedo los 10 mandamientos y dice que las quebró. El contexto es que Dios le está diciendo aquí en el versículo 1 y 2 que Él hiciera otras piedras y que las mismas palabras que Dios había puesto ahí con su dedo, Dios las iba a poner. Mira lo que dice, así que hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como la primera y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y él, ¿quién es él? Dios escribió en las tablas, según la primera escritura, los 10 mandamientos que el Señor le había hablado en medio de la montaña, en medio del fuego en el día de la asamblea, y el Señor me las dio. Estos son los 10 mandamientos cuando Dios bajó en el monte Sinaí y empezó a hablar. Les empezó a dar los 10 mandamientos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que cuando hablaba Dios temblaba y había fuego. Y dice que se espantó tanto que el pueblo le dijo a Moisés, ¿sabes? No queremos hablar más con Dios. Así es que queremos que tú hables por nosotros y todo lo que te diga a ti, dice, nosotros haremos. Pero en ese día fue cuando Dios les dio los 10 mandamientos, pero ahora los había escrito en en tablas de piedra con su propio dedo. Y escucha lo que tenía que hacer con estas tablas de piedra. Dice, y yo, dice, el Señor me las dio y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y ahí están como Jehová me mandó. Dios le mandó a que pusiera las tablas de los 10 mandamientos dentro del arca donde estaba el propiciatorio, donde estaba donde estaban los 2 querubines que, que estaban cubriendo el arca del el propiciatorio. Por eso, ahora nosotros sabemos, hermanos, que se le llamaba a él el querubín protector, porque estaba cubriendo
los 10 mandamientos. Y ahora entendemos por qué se le llamaba querubín protector. Una cosa bien importante que nosotros tenemos que ver, si este que estaba cerca, hermanos, de Dios, que conocía la ley de Dios, que entendía los mandamientos de Dios, se rebeló en contra de Dios. Esto es lo que el enemigo ha querido que todos los seres humanos hagamos, que vayamos en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Por eso él se le llama rebelde, el gran Satanás, el que está en contra de Dios. ¿Por qué? Porque él motiva, lleva a la gente para que no guarde los mandamientos de Dios y se salven. ¿Por qué? Porque a él desea que realmente nosotros nos rebelemos en contra de Dios para que tú y yo nos perdamos. Dios en todo su corazón lucha y se esfuerza para que tú y yo alcancemos esa salvación, pero el enemigo está luchando con todas sus fuerzas para que tú te pierdas. Cada uno tendremos que decidir exactamente como el enemigo y los ángeles en el cielo decidieron. ¿Quién será nuestro Señor? ¿Quién será el que reciba nuestro servicio? ¿A quién serviremos? ¿A Dios o a Satanás? ¿Quién será tu Señor? Ahora, Ezequiel capítulo 28 y versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecastes. Escucha, porque dice que en este versículo, en el versículo 16, dice que él se llenó de iniquidad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Y escucha esta palabrita porque la vamos a estudiar un poquito más. A causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecastes. Ahora, hay otro versículo que nos sigue hablando respecto a este. Dice en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La Biblia enseña que Satanás pecó desde el principio. Por eso es que nosotros reconocemos de que la ley existía en el cielo. La ley es eterna, hermanos. Existía en el cielo, existe hoy en nuestro tiempo y existirá en el futuro, porque la ley es eterna. Dice, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Si este ser dice que pecó, que él pecó desde el principio, y ahora, Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4 nos dice de que el pecado es transgresión de la ley, ahora nosotros reconocemos y entendemos que en el cielo existía una ley. Por eso es que él pecó, por eso es que él transgredió una ley, por eso es que él hizo pecado, porque transgredió la ley. Mira, hay pruebas que eso nos enseña claramente la Biblia de que esto sucedió. San Juan capítulo 8 versículo 4 dice así: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio. Escucha, porque este versículo nos dice cosas muy interesantes respecto a lo que existía en el cielo. Había un mandamiento, dice aquí este versículo, que fue homicida desde el principio.
Entonces, si el diablo es un asesino desde el principio, hay un mandamiento en la palabra de Dios que dice que no debemos cometer homicidio. Claro, dice, no matarás. Por lo tanto, hermanos, este mandamiento existía en el cielo. Si él era un homicida desde el principio, significa que este mandamiento de no matarás estaba en el cielo. Ahora sigue diciendo este versículo, y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. ¿Hay un mandamiento que prohíbe mentir? Claro que sí. Este mandamiento dice, no dirás falso testimonio. Esto nos indica claramente que en el cielo existía este mandamiento de no levantar falso testimonio en contra de tu prójimo. Así es que vemos que este mandamiento también lo violó en el cielo. Ahora, el versículo de Isaías capítulo 14, mira lo que dice: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Déjame preguntarle, ¿hay un mandamiento que prohíbe la codicia? Este ser codició el trono de Dios, ser igual a Dios. Y escúchame, hay un mandamiento que dice no codiciarás. Por lo tanto, hermano, hay pruebas de que en el cielo existía esta ley antes de que el hombre fuera creado. Por eso es que nosotros creemos y la Biblia nos muestra claramente que la ley es eterna. Ahora, hay otra cosa que nos dice Ezequiel capítulo 28 y el versículo 16. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué significa esta palabrita de contrataciones? En algunas traducciones, en varias traducciones, nosotros podemos ver que en vez de ser traducida contrataciones, se ha traducido como comercio. La pregunta es, ¿Satanás comercializaba? ¿Qué era lo que comercializaba Satanás en el cielo? ¿O qué contrataciones hacía Satanás en el cielo? Porque esta palabra, palabra que nosotros encontramos en Ezequiel capítulo 28, 16, nos dice que él por sus contrataciones pecó. Ahora podemos ver que esta misma palabra la podemos encontrar en otros versículos que nos dan otra interpretación diferente a contratación. Por ejemplo, encontramos en Ezequiel capítulo 22 y versículo 9 que dice, calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Esta misma palabra que acá en Ezequiel 28:16 fue traducida como contrataciones, es la misma palabra que está aquí en Ezequiel 22:9, pero fue traducida como calumniadores. Ahora encontramos otro versículo donde la misma palabra, la raíz de esta palabra, también está, y esta se encuentra en Levíticos capítulo 19, en el versículo 16, y aquí se traduce como chismeando. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Mira, la misma palabra que encontramos en 28:16, ahora la encontramos aquí también en Levíticos 19:16, pero ahora la traducen como chismeando. Ahora, nosotros cuando vemos estas dos palabras, calumniadores y chismeando,
Ahora nosotros podemos entender un poquito más Ezequiel 28:16. Esas contrataciones que hacía Satanás prácticamente eran chismes y eran calumnias que estaba haciendo y estaba llevando en el cielo en contra de Dios. Y esto lo hacía con el propósito de ganar a súbditos para su propio reino que él deseaba tener. Él tenía el propósito de levantar, dice, su trono y ponerla en la ciudad santa. Y para cumplir su propósito, tuvo que andar calumniando a Dios, chismeando, para poder conseguir los súbditos que estuvieran a su lado para lograr su propio propósito. Y déjame decirte que tuvo éxito porque la tercera parte de los ángeles fueron convencidos con estos chismes y estas calumnias que él llevó en contra de Dios. Apocalipsis 12 dice claramente que fueron la tercera parte. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, dice, y luchaban el dragón y sus ángeles, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Escucha, ahora nosotros entendemos a través de los pasajes de Isaías y Ezequiel por qué este ser fue arrojado del cielo. Este ser anduvo chismeando y calumniando para poder lograr su propósito que él deseaba hacer. Cuando fue descubierto, cuando él fue enfrentado ante Dios, todos los ángeles tuvieron que tomar una decisión. ¿A qué Señor querían servir? Y escucha, querido amigo y hermano, la tercera parte de los ángeles decidieron irse con Satanás. Las 2/3 partes decidieron quedarse con Dios. Pero Dios ya no podía mantenerlo en el cielo. Así es que fue arrojado a la tierra. Y aquí es donde Él hizo su morada. Porque a través del engaño que llevó a Adán y a Eva, se adueñó de este mundo. Y con engaños secuestró al ser humano en esta tierra para que tú y yo fuéramos sus súbditos de ese reino que él deseaba tener en el cielo. Pero por el amor y la gracia que Dios tiene y por su amor que tiene hacia nosotros, Dios no nos abandonó. Dios no nos dejó en las manos de este ser despreciable, sino que formó un plan para que nosotros pudiéramos tener la decisión de elegir a quién servir y a quién tener como nuestro Señor. Así es que envió a su Hijo amado. Y hermano querido, déjame decirte, cuando envió a su Hijo amado, Él vino y pagó con su muerte la deuda que tú y yo merecíamos pagar. Con la muerte que Él pagó en la cruz del Calvario, dice que le quitó al imperio de la muerte. Dios tiene ahora el poder en sus manos. Dios tiene la misericordia para darnos a cada uno de nosotros. ¿Qué Señor quiere servir? Este ser va a tener un final. Y el final que Él va a tener, van a tener todos aquellos que decidan servirle a Él. Dios nos está dando la oportunidad para que elijamos nosotros y que nosotros decidamos dónde queremos estar. Dios nos ofrece una vida eterna, una salvación que costó con sangre,
que la sangre de Cristo tuvo que ser derramada para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación. Pero Él no la está ofreciendo gratis. Esa salvación es por gracia. Nosotros no necesitamos hacer nada para alcanzar esa salvación. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero tú y yo necesitamos decidir cuál Señor vamos a servir. Y si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, decidiremos que Él es nuestro Señor. Pero el Señor, por amor hacia Él, hacia lo que Él hizo por nosotros, nosotros debemos servirle bajo su voluntad. Hermanos, este trágico final que este ser tendrá, Dios no es lo que desea para ninguno de nosotros. Sabes que la palabra de Dios nos muestra de que este ser va a ser destruido y va a ser hecho cenizas. Aquí es donde diferenciamos con muchas otras denominaciones de nuestros hermanos evangélicos, nuestros hermanos católicos, que enseñan de que este ser va a ser quemado eternamente y para siempre. Hermano querido, la palabra de Dios es clara y nos muestra a la palabra de Dios de que va a ser destruido por completo y que no existirá ya jamás. Esto lo encontramos en donde, en Ezequiel, capítulo el versículo 19, dice 18 y 19, dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues, mira lo que Dios está haciendo. Yo pues, está hablando Dios, yo pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Dice el versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre, escucha, para siempre dejarás de ser. Escucha, hay dos palabras bien importantes que nosotros encontramos aquí. Dice que Dios iba a sacar fuego de en medio de él y lo iba a consumir y lo iba a hacer cenizas. Y la otra palabrita que nos muestra el final trágico de este ser es de que iba a dejar de existir para siempre. ¿Cómo es que Dios va a destruir a este ser? Dice Mateo capítulo 25 y versículo 41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno que va a ser destruido es lo que enseña Apocalipsis capítulo 20. Dice que descenderá del cielo fuego y azufre que destruirá no solamente a Satanás, sino a todos los seguidores de él. Dice que serán destruidos por medio de este fuego y azufre que será derramado del cielo por Dios. Este será el trágico fin de este ser y de todos los seguidores que realmente están siguiendo en este mundo. Este mundo es la decisión que tenemos que hacer. Tú y yo estamos decidiendo ahora por dónde, a cuál camino es donde vamos a ir. Si vamos a estar dentro de la ciudad donde va a estar Jesús, Dios y la Nueva Jerusalén, o estarás fuera de la ciudad donde el enemigo estará tratando de destruir al pueblo santo. Pero dice que del cielo, Apocalipsis capítulo 20, dice que del cielo descenderá fuego y destruirá a todos. Salmos capítulo
91 dice que con tus ojos, el justo dice, con tus ojos mirarás la retribución de los impíos, el pago de aquellos que se rebelaron en contra de Dios, aquellos que eligieron seguir a Satanás, aquellos que eligieron servirle a Él, que lo tomaron como su Señor. Dice que los justos, los santos, los que decidieron por Dios, estarán mirando con sus propios ojos la paga de el pecado, que será la muerte eterna para cada uno de aquellos que tomaron la decisión por el enemigo. Dios no quiere que pasemos tú y yo esto. El Señor por eso está luchando y mandando mensajes por todo el mundo, por todos aquellos sus seguidores, para que abran sus ojos, entiendan y vean de que Dios los ama, de que Dios quiere que se salven, pero depende de cada uno de nosotros tomar la decisión. ¿Cuál Señor serviremos? Dios te bendiga y que ojalá que el Señor te ayude para elegir tú al Señor y no al enemigo.